Organización de Cooperación de Shanghái es vista como un actor clave del orden mundial multipolar. Hasta el año pasado, la organización concentraba el 40% de la población mundial y más del 30% del PIB mundial. Sus miembros tienen la voluntad de acabar con el unilateralismo, pero además garantizar la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso, además de la cooperación eficaz en materia política, comercial, económica, técnica y científica, entre otras áreas. Ahora la República Islámica de Irán representa el 9º Estado miembro de pleno derecho tras su ingreso oficial. ¿Qué beneficios tiene esta adhesión tanto para Teherán como para el grupo? Lo analizaremos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental que se fundó en junio de 2001. Desde su creación, la alianza se ha centrado principalmente en cuestiones de seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso. Este martes y durante la 23ª cumbre virtual del bloque, Irán se consagró como el 9º Estado miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante su intervención, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, manifestó su satisfacción por la membresía oficial de la alianza. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سازمان همکاری شانگهای به عنوان سازمانی در حال رشد با شاخصه‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه از جایگاه ممتازی در ارتقای روند توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار است. قطعاً مزایای عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای در تاریخ ماندگار خواهد شد. Raisi enfatizó en la necesidad de expandir el uso de monedas nacionales y la desdolarización para hacerse del arma de dominio occidental. قدرت‌های سلطه‌گر غربی و توسل به اجبار اقتصادی و تحریم، امنیت و رفاه اقتصادی و اصول تجارت عادلانه را در جهان به مخاطره انداختند. با اتکا به تجربه دهه‌های گذشته، اینک کاملا مشهود است که در کنار نظامیگری آنچه بسترساز نظام سلطه غربی شده، سلطه دلار بوده است. ولذا هر گونه تلاش برای شکل دهی به یک نظام عادلانه بین‌المللی نیازمند حذف این ابزار سلطه در مناسبات Por otra parte, los presidentes de Rusia y China, así como el premier de la India, destacaron la importancia de aumentar las cooperaciones en temas como seguridad, economía y la lucha contra el terrorismo. Разумеется, одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах-участницах и, по примеру, внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности. 反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞筑墙设垒、脱钩断链，努力把互利合作蛋糕做大，让发展成果更多、更公平惠及各国人民。आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। La cumbre concluyó con la declaración de Nueva Delhi, en la que los Estados miembros expresaron, entre otras partes, su compromiso por la formación de un orden mundial más representativo, democrático, justo y multipolar. Parte de los objetivos de esta organización, allí en voz de los mandatarios de los países que la integran y que ya vamos a indagar en todo esto con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar ahora sí a nuestros analistas.
Hoy con nosotros Axier Amo Izarra, licenciado en Ciencias de la Información, analista internacional desde Madrid, España. Y también nos estará apoyando con el análisis Daniel Suchar Sommer, doctor en Ciencias Empresariales, analista financiero y económico desde San José de Costa Rica. Allí veían sus perfiles y ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Axier, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Y gracias a ti, como siempre, por recibirnos. Y un cordial saludo también para ti, Daniel, hasta San José. Pura vida. ¿Cómo estás? Pura vida, bueno, muy buenos días para acá, para todos los que están de este lado del continente. Y, por supuesto, buenas noches, buenas tardes para ese lado. Fuerte abrazo a la distancia, Dani. Igualmente para ti. Bueno, yo quiero iniciar desde Madrid, Axier. No son pocos los expertos que concuerdan, ¿no?, en que la Organización de Cooperación de Shanghái ha evolucionado en muchos aspectos a lo largo de poco más de 2 décadas desde su creación. Y basta con ver que tienen a China, a Rusia y a la India entre sus miembros de pleno derecho, países que, bien sabemos, están liderizando el llamado nuevo orden mundial del que se viene hablando. Ahora, viendo la entrada como 9º miembro pleno de Irán, ¿qué impacto tiene, pero si lo vemos desde la retroalimentación, ¿no?, entre la organización y la República Islámica para un contexto como el que observamos en la actualidad? La verdad que lo que estamos viendo casi es un movimiento natural entre países, naciones que están cerca. No solo cerca territorialmente, ¿no?, que es geográficamente, que están, digamos, en el mismo lado asiático, sino que también están en cercanía en propuestas culturales, relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, por lo cual es un movimiento totalmente natural. Yo creo que además es la respuesta, la fuerte respuesta, o la respuesta más firme que tienen esa visión multilateral que veía Estados Unidos, que no estaba interesado en aquel mundo de bloques y que intentó dividir, y que lo ha intentado dividir y promueve esa división y esa tensión. Pues esta es la propuesta de la otra parte del mundo, que también pues vemos que ellos también forman un conglomerado muy firme, un conglomerado digamos llamado a ser algo importante, y más si tenemos en cuestión de que las relaciones comerciales entre ellos son muy proclives. Y hay una cosa más importante, que muchos de esos estados, digamos Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, son países que además hacen frontera con territorios donde Estados Unidos han promovido vilmente la guerra. O sea, han sido nuestra garantía en algunos casos de que esas guerras promovidas por Estados Unidos, bien sean en Afganistán, bien sean en Irak o bien sean en Siria, pues no hayan trascendido aún más, si cabe, hacia otros países y otros movimientos políticos, que es realmente la hoja de ruta que tenía el imperialismo yanqui en este caso. Ya vamos a ahondar un poco más en ese plano, que es además uno de los objetivos, la seguridad regional de este bloque. Voy antes contigo, Daniel, y efectivamente no podemos ver a la Organización de Cooperación de Shanghái solo en términos políticos y geopolíticos, sino también económicos y comerciales. Y allí es donde quiero, o me gustaría, tu análisis para la audiencia. Para el momento en que celebró su cumbre número 22 el año pasado, la OCDE concentraba el 40% de la población mundial y más del 30% del PIB mundial. La cooperación en materia comercial y económica es uno de los objetivos de sus miembros también. Pero ¿qué potencialidades estamos viendo acá en este aspecto, a tu consideración? Primero, con la entrada de Irán, un país petrolero y con rango de potencia regional en Asia Occidental, y tomando en cuenta que está la segunda y proyectada como primera economía mundial, China, y que la mayoría de sus países además conforman la llamada nueva ruta de la seda. ¿Cómo mirarlo desde esta perspectiva? Bueno, me acabas de quitar algunos argumentos de los cuales tenía que ver también con la parte social, porque estamos hablando de una buena cantidad de población, vamos a decir que 1.500 por un lado y 1.500 por el otro, tanto India como China se llevan, como acabas de decir, una tajada importante de la población, que en términos económicos terminan siendo bocas
de consumo, en la cual obviamente termina derivando temas de proveeduría, obviamente intercambio comercial, y en el caso de China y de la India específicamente, estamos hablando de dos países totalmente industrializados, en los cuales Irán y cualquier país que quiera proveerles de petróleo o alguno de los derivados, por supuesto, es un mercado que nadie quisiera alejarse de él. Estamos hablando de una gran cantidad de consumo. Entonces, por ahí vendría yo a ver las oportunidades que podría tener hoy en día la República Islámica del Irán, porque el producto estrella sí va a seguir siendo por muchos años a nivel industrial todos los derivados del petróleo, inclusive el petróleo como tal, como el crudo que conocemos en todo esto. Recordemos también de que por ahí anda dando vueltas la iniciativa de Arabia Saudita, la iniciativa de Qatar y algunas iniciativas como Azerbaiyán, que como lo acaba de decir Axel, digamos, están casi que todos los países, con el debido respeto, los están, ¿no? Kirguistán, Pakistán, faltaría Azerbaiyán en este caso, y no deja de ser un bloque importante que se ha venido amalgamando en este momento. Y claro, y también la posición geográfica es bastante distante a lo que son los otros dos bloques importantes, Estados Unidos y Canadá, por decirlo de una manera, el bloque norteamericano, y el bloque europeo, que todos conocemos hoy ya con un poco más de 5 decenas de países. Entonces, acá lo que se está armando es lo que se está consolidando, porque no Armando tiene ya 2 décadas de hacerlo, es otro bloque importante en el cual la Rusia, que hoy en día también ha estado en otros titulares que tienen que ver con el conflicto que todos conocemos, esto termina siendo posiblemente un grifo de esperanza también para el intercambio comercial, como lo ha tenido Rusia con China, Rusia con India en estos casos. Efectivamente, como bien dice, muchas potencialidades en lo comercial y lo económico, pero que pudieran quizás verse torpedeadas por el tema de las sanciones de la que muchos de sus miembros son objetos hoy día desde Occidente, pero ya sobre eso te voy a preguntar en la próxima parte, Daniel. Voy antes con Axier, y fíjate, Axier, que bueno, la organización tiene entre sus desafíos romper, así lo han llamado, con el unilateralismo, algo que se ha venido comentando, hablando durante ya los últimos años con mayor énfasis. Bajo este esquema, ¿cómo se afronta el desafío, si tomamos en cuenta que ahora 3 de sus miembros, China, Rusia e Irán, están en el foco de Occidente, principalmente, como ya le adelantaba Daniel, con sanciones unilaterales desde Washington, entre otros puntos como el proteccionismo, y hasta ahora son parte de una lista que se considera debe ser combatida, estos 3 países en particular, en algunos aspectos desde Estados Unidos? Claro, además en esa cuestión, Daniel, también tenemos que hablar de lo siguiente, ¿no? Aparte de que sean países que están bajo el foco mediático, bajo el foco de la opinión pública no streaming, ¿no? Por así decirlo, de la política de Estados Unidos, o sea, esa hoja de ruta marcada por la diplomacia norteamericana, no olvidemos que además hay otros países también en ese bloque que también han sido o han sufrido la agitación y la tensión provocada por parte de Estados Unidos. Recordemos hace poco lo que ocurrió el año pasado en Uzbekistán con ese intento de golpe de Estado que realmente se disolvió rápidamente porque Estados Unidos lo intentó, y Rusia creo que en 3 o 4 días también reaccionó, porque nadie quiere una crisis política en su patio trasero, pues reaccionó a favor de la democracia que estaba existiendo allí dentro de ese espacio postsoviético al que Estados Unidos le tiene cierta fijación. Con Kirguistán pasó exactamente igual, también hubo una crisis política provocada, hubo nuevas elecciones, casi un golpe de Estado, pero realmente también las elecciones y el resultado democrático de la población volvió otra vez a Kirguistán a seguir un poquito, digamos, la rama democrática que estaba siguiendo, ¿no? O sea que hemos visto que Estados Unidos, dentro de ese margen de buscar situaciones tensas, ¿no?, para dividir y sobre todo provocar enfrentamientos más allá de sus fronteras, pues ha fijado también su espacio postsoviético como una forma también de intentar atacar a Rusia y también obviamente poner a China entre dos corrientes, ¿no? Sí. Por eso creo que además la presencia tanto de China como de Rusia como de Irán son los 3 países más garantes y casi más fuertes políticamente hablando. India sí que es verdad que es un motor económico y un motor poblacional, como bien decía mi compañero
Daniel, pero estamos diciendo que la cuestión de geopolítica, el peso que tiene Irán con la intervención además que ha tenido dentro también de la búsqueda de la paz y del fin del conflicto en Siria y en otros países alrededor, en Libia también, sobre todo también con lo que está ocurriendo con Arabia Saudí y Yemen, y ese acercamiento también con Arabia Saudí que hace unos meses era totalmente impensable, pues estamos viendo que Irán al final está consiguiendo esa paz, ¿no?, dentro de ese margen del Golfo Pérsico. Ahora, y por eso te digo que luego tienes países... Dime, Daniel. No, sí, adelante. No, te quería decir que luego tienes a países como Rusia y como China que realmente además están sentados dentro del Consejo Nuclear, están sentados además dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que mucho tienen que hablar también todo este aspecto de la geopolítica. A ver, avanzando a otros puntos contigo, Daniel, hace poco, de hecho, en ediciones anteriores, hace un par de semanas, hablábamos del impulso a la desdolarización para las transacciones comerciales entre países que rechazan el dominio del dólar o están buscando vías para poder transar comercialmente sin los obstáculos, pues, desde Estados Unidos. En este sentido, quiero reseñar que Irán, en voz de su presidente, ha vuelto a hablar de la necesidad de romper la hegemonía del dólar. Pero te pregunto, ¿cómo mirar en este aspecto, y ahora estando Irán dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, cómo mirar la labor de China en su intento de globalizar al yuan y como mecanismo de acción económica dentro, ¿no?, de los organismos de integración regional? ¿Qué beneficios veremos en esto para que los que deseen emprender esta vía puedan quizás encontrar, eliminar, ¿no?, o romper ciertas barreras o obstáculos que representa comercializar con el dólar, y cómo lo ves en la práctica? Una de las cosas importantes es saber cómo va a ser la implementación de los próximos meses, ¿no? Y acá la hegemonía del dólar va a seguir estando, y eso no se va a mover, o digamos, la aguja no se va a mover en los próximos meses, cuidado, no en los próximos 5 años. Recordemos que las reservas internacionales en moneda estadounidense superan casi el 60% de las reservas mundiales, el otro 25% está en euros, y luego le siguen los yenes o las libras esterlinas, o sea que el yuan todavía sigue estando muy lejano a lo que son aquellas reservas que se terminan traduciendo en la confianza. Porque recordemos que la transacción o las transacciones que se puedan dar entre países, no solamente del COPS, ¿no?, del OPS, perdón, que se puedan dar, no es algo que pueda golpear la mesa a nivel de reservas internacionales, que terminan siendo al final lo que en realidad la confianza del planeta es la que se pueda dar. Acá, dar transacciones en liras turcas o en yuanes o incluso en rublos rusos no es una garantía de poder decir, es que cuando yo quiero tener una moneda la quiero respaldar en... Entonces acá son dos temas totalmente diferentes. Claro está, es algo que se ha venido escuchando hace muchísimo tiempo, quitarle la hegemonía al dólar americano. Recordemos que también con la proliferación de las criptomonedas también se ha dado mucho el tema del Bitcoin como moneda más mediática, todas ellas, pero sigue demostrándonos trimestre a trimestre, porque se hacen lecturas trimestrales de cómo están las reservas internacionales, y sigue siendo, digamos, este 60% que te estoy comentando sobre el dólar. Claro está, que hay que darle tiempo al tiempo, a ver si la confianza de estos países, de estos 3, 4 países que mi colega está comentando. ¿Y por qué digo estos 4? Porque posiblemente los países que son ex Unión Soviética no van a ser tan fuertes como lo que puede ser un Rusia, un China, un India, y por supuesto Irán en estos momentos, que con el respeto de las otras, definitivamente las primeras son mucho más poderosas a la hora de golpear la mesa, pero tienen que también buscar que sus proveedores o sus clientes también quieran intercambiar a nivel de monedas o hacer esos cambios monetarios. Así que aquí no es tan fácil, esto hay que darle tiempo al tiempo, y aquí es un tema de confianza más que todo de la población y no tanto de sus dirigentes. Y eso en definitiva es un desafío clave en este aspecto. Axier, ya estamos en la recta final. Muy brevemente, hablando de desafíos, otro de los desafíos para la región de Asia Occidental y Eurasia, tú lo sabes muy bien, sigue siendo el terrorismo transfronterizo e incluso el extremismo religioso. Mirando las fronteras geopolíticas, ¿no?, de los miembros de la OCDE con la entrada ahora de Irán, ¿cómo lo refuerza? Hace meses, por ejemplo, veíamos los ejercicios navales militares entre el eje Teherán, Pekín
Pekín, Moscú. ¿Cómo ves, no, ese músculo en materia defensiva de estos países en una misma organización que plantea en la zona que aún tiene injerencia militar de Estados Unidos? Claro, es que eso es lo que ocurre, ¿no? Que además Estados Unidos tiene bases muy cerca de esos países e incluso ha llegado a estar en esos países dentro, ¿no? Recuerdo ya Tayikistán y Kirguistán, donde ha estado, y Uzbekistán, por ejemplo, donde ha estado muy presente Estados Unidos en los años anteriores. Es verdad que además son frontera limítrofe junto con otros países como pueda ser Chechenia, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora mismo, donde hay gran influencia el Estado Islámico y todo. Por eso decía antes, ¿no?, de que la gran garantía de que esos países han sido también, no lo olvidemos, barrera antiterrorista, ¿no? Y esa comunicación, o digamos, esos ejercicios comunes y esas prácticas y esas maniobras donde China, por ejemplo, tiene mucho que responder, tanto Rusia, porque Rusia, para mantener su potencial militar, le viene muy bien también esta unión de los países postsoviéticos, porque realmente no solo van a marcar mejor industria, sino también van a marcar mejor preparación. Y a fin de cuentas, digamos que van a conformar casi una alianza del Atlántico, una OTAN, por así decirlo, pero en este lado del mundo, que también es muy necesario. Yo también quería ver, no puedo olvidarme también de que tanto Rusia como China y como la India están también incluidos dentro del conformado conglomerado BRICS, que también es una fuerza política y económica muy importante, donde también se habló de poder tener una propia moneda común, y creo que además que entre ellos comercialicen tanto como la compra de gas ruso, con la compra de petróleo iraní o con la siderurgia y metalurgia china, pueden funcionar perfectamente con una moneda común. Sí, y no olvidemos también que incluso el propio Irán ha estado tocando la puerta sobre una posibilidad de integrar las potencias BRICS. Daniel, ya me queda escaso minuto para la conclusión final. No olvidemos a otro actor como es Arabia Saudí, que por ahora es miembro de diálogo, así se le conoce, de la OCS. Todavía no miembro pleno, pero está allí. ¿Qué potencialidades representaría una posible entrada no formal de Riad, teniendo por un lado los niveles que tiene en materia de crudo y además habiendo retomado relaciones con Irán? Bueno, acá hay un cambio generacional en Arabia Saudita y recordemos que Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, es el que prácticamente está tomando las riendas de todo lo que es el reino. Entonces, acá hay dos ejes claros, digamos, de un lado el Medio Oriente y bueno, y obviamente lo que acabamos de mencionar con el tema del acercamiento con Irán. Justo hace un mes, me corrige Dani, también han habido acercamientos incluso para abrir embajadas o consulados de intercambio tanto en Irán como en Arabia Saudita. Entonces, sí, de hecho ya se abrió la embajada de Irán en Arabia Saudí. Muchísimas gracias, porque exactamente ahí donde va a tener que jugar un rol protagónico, porque sigue siendo el país más importante del Medio Oriente a nivel de proveeduría de petróleo. Y creo que ahí está el desafío más importante, más allá de lo económico, o digamos área que acabamos de abordar. Me parece que por ahí deben de ir forjándose una libertad, una seguridad, una tranquilidad en un lugar muy importante como el Medio Oriente, que a veces la gente cree que está muy lejano y al final siguen siendo casi 500 millones de personas que están viviendo en un territorio muy importante. Así es, y que hoy estamos viendo además cómo la integración, cómo el fortalecimiento de la unión de todos esos movimientos de la resistencia y países pues no alineados están haciendo un peso en la comunidad internacional importante para el multilateralismo. El tiempo se nos fue. Daniel, Axier, les agradezco enormemente por su análisis el día de hoy y seguimos en contacto en próximas ediciones. Muy bien. Allí entonces pues escuchábamos el análisis de nuestros expertos en la materia, dejando muy en claro pues que movimientos acá en Asia Occidental, en Medio Oriente, como Hezbollah del Líbano, como la resistencia yemení de Ansarollah y también la resistencia palestina, pues forman parte clave para seguir evitando y haciendo frente a la injerencia militar estadounidense y de Occidente en la zona. Hacia el panorama, cerramos con esto nuestra edición. Mañana nos vamos con la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Buena jornada como siempre, les esperamos.